Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a realizar estas hermosas alpargatas tejidas en crochet paso a paso, ¿sí? Con un diseño caladito en capellada y en laterales, ¿sí? En talón, punto bajo. Muy fáciles de realizar. Espero que les guste muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, compartir con alguien que le guste el tejido, dejar su lindo comentario que me van a ayudar muchísimo a crecer. Muchísimas gracias. Comencemos. Muy bien, para este proyecto vamos a necesitar el par de suelas, sus plantillas, vamos a necesitar un hilito. En mi caso utilicé un hilo de algodón sedificado de 2 milímetros de espesor, ¿sí? Y voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros para el trabajo. Pero para el primer pespunte voy a utilizar una aguja de 2 milímetros, ¿sí? Más pequeña para que pasar tranquilamente por las perforaciones. De 2 milímetros para el primer pespunte y luego utilizo la de 2,5, ¿sí? Para que me quede apretadito el punto. Vamos a necesitar 1 centímetro para marcar nuestra suela a 1 centímetro de espacio, ¿sí? Yo la tengo marcada y ya realicé las perforaciones con el sacabocado, ¿sí? Ese paso ya lo tengo adelantado. Ahora bien, me vengo adentro de la suela, ¿sí? Más que nada para el lado del talón, meto el gancho de 2 milímetros, busco el hilo, lo traigo, dejo una tirita para ir escondiendo, hago lazada y cierro. En el mismo lugar, en la misma perforación, meto el gancho, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Siguiente perforación, meto el gancho, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar, meto, busco, traigo, lazada y cierro. Siguiente perforación, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Me meto, busco, traigo, lazada y cierro, ¿sí? Siguiente, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Meto el gancho, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar voy a hacer mi segundo punto bajo, ¿sí? Voy a continuar haciendo 2 puntos bajos en cada una de las perforaciones por todo el contorno de mi suela, ¿sí? Nos vemos al finalizar la vuelta. Muy bien, acá estoy terminando de dar el pespunte, ¿sí? Me metí a la última perforación y veo que me queda bastante espacio para llegar a la primera, ¿sí? Entonces voy a meterme una vez más en esa última perforación, me meto, busco el hilo, lo traigo, hago lazada y cierro. Muy bien, ahí sí me voy a pegar a la primera cadenita, ¿sí? Que se formó. Me meto, busco, traigo y hago un punto deslizado. Ahí, perfecto. Acá les quiero aclarar algo. No es una regla estricta que si la profe dice pongan 2 puntos en cada una de las perforaciones, lo tienen que hacer al pie de la letra. ¿Por qué les digo esto? Porque no todos tenemos la misma tensión al tejer y no todas tenemos la misma suela. Hay algunas que vienen más curvas, ¿sí? En lo que es talón y capellada, otras que vienen más en punta, ¿sí? El secreto está en que las cadenitas nos queden parejas en todo el contorno, ¿sí? Que nos queden parejitas. Si vemos que se estira mucho,
en vez de hacer 2 puntos, hacemos 3, ¿sí? Yo en varias oportunidades tuve que hacer 3 puntos, ¿sí? Acá, acá, por acá, 3 puntos acá adelante, en las perforaciones, ¿sí? En vez de 2, tuve que hacer en varias oportunidades 3 puntos en el mismo lugar, para que me queden las cadenitas parejas y no se agranden, ¿sí? Y no sea mucha la diferencia entre una cadenita y otra. Que queden parejitas, ¿sí? Eso vamos a lograr en este primer pespunte. Ahora sí, vamos a cambiar la aguja. Vamos a usar la 2,5 para este hilo de 2 milímetros de espesor, ¿sí? Vamos a empezar la primera vuelta de altura de caja del lado del revés, ¿sí? Ajustamos ahí, levantamos una cadenita y en la siguiente cadenita vamos a meternos, pero solamente de la lazadita de adentro, ¿sí? No vamos a tomar el punto completo, así el punto bajo completo no, sino que vamos a tomar solamente una lazadita. De las dos, la lazadita del lado de adentro. Buscamos el hilo, lo pasamos y hacemos punto bajo. Siguiente, la lazadita de adentro, busco el hilo, lo traigo y hago punto bajo. La lazadita de adentro, punto bajo, y así voy a ir tomando todos los puntos, solamente una lazadita, la que está del lado de adentro, ¿sí? Ahí. Ahí. Y podemos observar que nos quedan bien agarraditos los puntos y no queda abierto ahí, ¿sí? El pespunte. Nos queda libre la lazadita de afuera. Esa lazadita nos queda libre ahí, ¿sí? Perfecto, vamos a continuar haciendo todo el contorno de nuestra suela, haciendo puntos bajos, tomando solamente una lazadita, la del lado de adentro. Un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Nos vemos al finalizar la vuelta. Muy bien, llegamos a tomar el último punto bajo, ¿sí? Del pespunte, y ahora nos vamos a pegar al primero con un punto deslizado. Metemos, buscamos el hilo, lo traemos y hacemos puntito deslizado. Perfecto. Ahora vamos a levantar una cadenita, girar el tejido para continuar la próxima vuelta del lado del derecho, pero ahora sí tomando el punto bajo entero normal completo, ¿sí? Nos metemos y hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, tomando todo el cuerpo del punto. Voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo. Llegamos a tomar el último punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a pegarnos a la primera cadenita, ¿sí? Que hicimos al iniciar esta vuelta con un punto deslizado. Muy bien. Ahora sí, levantamos una cadenita y vamos a hacer la última vuelta de altura del lado del revés, ¿sí? Me meto y hago punto bajo, siguiente, punto bajo, y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo, ¿sí? En mi caso esta es la última vuelta. ¿Cómo van a saber ustedes cuál es la última vuelta de caja? Van a tener en cuenta lo siguiente. Ya con la plantilla colocada en su suela, ¿sí? Van a probarse su piecito. Ahí está la plantilla colocada. Y la altura de caja, la caja tiene que llegar hasta el ras
ahí, este es un piecito de molde, por supuesto, no es el original, porque acá llega, pero en el pie original falta un poquito más, ¿sí? Entonces, tiene que llegar hasta ahí, hasta el ras de la uñita de mi pie. Ese es el indicador de hasta dónde tiene que llegar mi caja, ¿sí? Continuamos, en mi caso, con esta última vuelta. Y luego seguimos con el siguiente paso. Nos vemos al finalizar. Muy bien, terminamos de tomar el último punto. Ahora nos vamos a pegar al primero con un punto deslizado. Muy bien, y en esta instancia vamos a cortar el hilo. Cortamos y lo pasamos por esa cadenita que se forma. Ajustamos muy bien ahí. Vamos a recordar que teniendo nuestra plantilla, vamos a medir nuestro piecito y vamos a hacer altura de caja hasta llegar a la uñita de nuestro pie, ¿sí? Hasta ahí, perfecto. En mi caso también les voy a decir cuántos centímetros fueron. La caja mide 1,5 centímetros, casi 2 centímetros de altura de caja, ¿sí? Perfecto. Ustedes van a medírselo y al llegar al ras de su uñita van a cortar ahí el hilo. Ahora sí, vamos a continuar con capellada, ¿sí? Muy bien, para iniciar con capellada vamos a agarrar un hilito de otro color y vamos a colocarlo así para centrar 7 puntos, ¿sí? Y que nos queden derechito y vayan derechito con el tejido, ¿sí? Entonces más o menos nos fijamos dónde estaría el centro, acá, de nuestra capelladita. Y vamos a separar 3 para un lado, 1, 2, 3. Y contamos 7 para el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver si ahí me quedan derechitos los puntos. Si no, voy a correrlos un poquito. Entonces me fijo, doy vuelta el tejido. Una vez que centramos los 7 puntitos, nos venimos al primero, ¿sí? Sacamos el hilo de ese lado, buscamos el hilo, lo pasamos y hacemos una cadenita para ajustar bien ahí, ¿sí? En el mismo lugar voy a hacer mi primer punto bajo. Me meto, busco, traigo y hago mi primer punto bajo. Siguiente, 2. Siguiente, 3. Siguiente, 4. Siguiente, 5. Siguiente, 6. Y ahí donde tengo el último punto, la marquita la saco y hago el último punto bajo número 7. Perfecto, muy bien. 7 puntos bajos. Este hilito del inicio ya lo puedo cortar en esta instancia. Muy bien. Giramos el tejido y voy a iniciar esta vuelta número 2 de capellada donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente punto, ¿sí? Ahí voy a hacer el primero. 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Siguiente. 4. 5. Y el último que queda apretadito ahí lo voy a tomar. Igual va a costar un poquito más. El número 6. Muy bien. Ahora me voy a pegar a la base, ¿sí? Con 2 puntos. Uno que me pego y el otro con el que voy a subir. Pero me voy a pegar del lado de afuera para que no quede ningún nudito de arriba. Este vemos que está tomado, ¿sí? Entonces en el siguiente punto, ahí me voy a meter, busco el hilo, lo traigo y hago punto deslizado.
siguiente, me meto, busco, traigo y hago mi segundo punto deslizado. Voy a girar, ¿sí? Y en esta vuelta también voy a iniciar no donde tengo el gancho, que sería ahí no, sino en el siguiente, ¿sí? Y ahora cada vez que empiece una vuelta voy a tener un punto de más. Entonces, nos metemos en el siguiente y voy a hacer un punto bajo, siguiente, 2, siguiente, 3, 4, 5, 6 y el último puntito número 7. Perfecto. Ahora sí, de este lado también me voy a pegar a capellada, ¿sí? Este punto está tomado, entonces en el siguiente me meto, perdón, a la base. Ahí. 1, deslizado, siguiente, mi segundo punto deslizado, ¿sí? Perfecto. Ahora giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos donde tengo el ganchito, ahí no, sino en el siguiente, ¿sí? Ahí. Hago 1, 2 y así hasta el otro extremo. Ahí me meto y hago el último punto bajo número 8, ¿sí? De este lado también me voy a pegar a la base, ¿sí? Veo que este punto está tomado, entonces en el siguiente me meto, busco, traigo y hago mi primer punto deslizado. En el siguiente puntito en la base me meto, busco, traigo y hago mi segundo punto deslizado. Muy bien, voy a girar y voy a iniciar donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto con el primero de esta vuelta, ahí, y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. 1, 2, llegué al otro extremo y me voy a pegar a la base, este está tomado, en el siguiente puntito con un punto deslizado, ¿sí? Me meto, busco, traigo y hago mi primer punto deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Perfecto. Vamos a girar. Vamos a iniciar la próxima vuelta donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ¿sí? Ahí me meto y hago mi primer punto bajo. Uno, siguiente, 2, sí, 10 puntos bajos, ¿sí? Ahora me voy a pegar nuevamente a la base con 2 puntos deslizados. Muy bien, me meto ahí, primer punto de la base libre, y hago 1 y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Muy bien, giramos y vamos a hacer donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito, el primero de esta vuelta. Me meto y hago 1, siguiente, 2, siguiente, 3. Muy bien, acá llegamos a terminar las 3 líneas,
1, 2, 3 líneas con 11 puntos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, ¿sí? Vamos a pegarnos, como lo veníamos haciendo, a la base con 2 puntos deslizados, ¿sí? 1, siguiente, 2 puntos deslizados. Perfecto. Ahora voy a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Giramos. Vamos a contar. 1, a ver si se aprecia bien. 1, 2, 3 y en el número 4, en la cadenita número 4, me voy a pegar con un punto bajo, ¿sí? Perfecto. Voy a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a dejar 3 cadenitas libres. 1, 2, 3. Y en el número 4 me meto y hago un punto bajo. Perfecto. Levanto 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Acá voy a dejar 1, 2, 3 cadenitas libres y en la última, número 4, me meto y voy a hacer un punto bajo. Perfecto. Ahora también de este lado voy a pegar con 2 puntos deslizados, ¿sí? Me meto y hago un punto deslizado y en el siguiente me meto y hago mi segundo punto deslizado, ¿sí? Vamos a girar el tejido. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos adentro de esas cadenitas, ¿sí? Estamos acá en la base, pasamos directamente adentro de las primeras cadenitas, busco el hilo, lo traigo y hago mi primer punto bajo. Me meto en el mismo lugar y hago 2, mismo lugar, 3, 4, 5 puntos bajos adentro de las primeras cadenitas. Paso a las siguientes, ¿sí? Me meto y hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y en las siguientes, las últimas, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Perfecto. Ahora, de este lateral me voy a pegar a la base con 3 puntos deslizados, ¿sí? Me meto en el primero y hago un punto deslizado. Siguiente, segundo punto deslizado. Y en el siguiente, mi tercer punto deslizado, ¿sí? Voy a levantar 2 cadenitas. 1, 2. Voy a girar. Y me voy a meter en el medio de las 5 cadenitas que hicimos en el grupito, ¿sí? Ahí me voy a meter, ¿sí? En el medio, ¿sí? Que serían dejando 1, 2, 3, 4 en el 5, ¿sí? En la cadenita número 5, que sería el medio del grupito anterior, voy a hacer un punto bajo. Perfecto. Luego voy a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y me voy a pegar con un punto bajo en el medio, ¿sí? De esas 5 del grupito anterior. En el medio.
Vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y en la 5. ¿Sí? Que es el medio. Número 5. Me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas. Se me salió ahí. 1, 2, 3, 4. Y me pego al medio. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 en el número 5. La cadenita número 5 me pego con un punto bajo. Y así como cuando iniciamos, voy a levantar 2 cadenitas. 1, 2. Y me voy a pegar directamente a la base. ¿Sí? Vamos a dejar 1 libre. Y en el siguiente punto me voy a pegar con un punto deslizado y uno más que voy a subir. Me pego con 2 puntos deslizados dejando uno libre. ¿Sí? Perfecto, giramos. Ahí controlamos que nos quede derechito el tejido. Para pegarnos, en la próxima me tengo que pegar ahí y veo que está derechito. Perfecto, voy a continuar. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos adentro de las primeras cadenitas. ¿Sí? Nos metemos, tomamos todo el cuerpo y hacemos 1, 2, 3 puntos bajos. Paso a las siguientes cadenitas donde voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a terminar como empecé con 3. ¿Sí? En las últimas cadenitas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. También de este otro extremo me voy a pegar con 3 puntos deslizados a la base. ¿Sí? El primero hago 1, siguiente, 2, siguiente, 3 puntos deslizados. ¿Sí? Perfecto. Vamos a girar. También corroboramos que quede derechito. ¿Sí? Ahí nos queda derechito, dejando uno libre. ¿Sí? Por eso es que cuando venimos de este lado dejamos uno libre y nos pegamos en el siguiente. ¿Sí? Perfecto. Acá vamos a levantar una cadenita. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a hacer un punto bajo en el primero de los 3 que hicimos acá. ¿Sí? En el último grupito. Vamos a dejar 1, 2 y en el número 3 vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y nos vamos a pegar al medio, ¿sí? Del grupito de 5. ¿Sí? Dejando 1, 2, 3, 4 y en el número 5, que sería el medio, me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3, 4 libres y en el número 5 me meto y hago un punto bajo. Hago 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3, 4 y en la primera, ¿sí? En la última, perdón, cadenita, ahí me pego con un punto bajo.
Muy bien. Levanto una cadenita. Acá me voy a pegar a la base dejando un punto libre, ¿sí? Ahí lo dejo libre. Y en el siguiente me meto y hago ahí. 1. Siguiente. Mi segundo punto deslizado. Perfecto. Voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer ahí donde hicimos una cadenita al aire, ¿sí? Vamos a hacer un punto bajo. Ahí adentro vamos a hacer un punto bajo. En las siguientes cadenitas vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2 y 5 puntos bajos. Adentro de las siguientes cadenitas vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 5 puntos bajos. En el siguiente grupito vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2 y 5 puntos bajos. Y así como empezamos, adentro, ¿sí? De ese huequito chiquito que quedó de la primera cadenita que hicimos al aire, nos metemos y hacemos un punto bajo. Ahí estamos. Perfecto. De este lateral también me voy a pegar con 3 puntos deslizados. 1, siguiente, 2, siguiente, 3 puntos deslizados. Ahora voy a subir 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a girar mi zapatito. Voy a pegar en el medio del grupito de 5 de la vuelta anterior. Perfecto. Ahora levanto 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y me pego en el medio del grupito de 5, ¿sí? De la vuelta anterior. Que serían 1, 2, 3, 4 en la número 5. Levanto 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y me pego en el medio. 1, 2, 3, 4 en la número 5. En el medio del grupito de la vuelta anterior. Finalizo con 4. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Me vengo a la base. Dejo una libre. Y en la siguiente me pego con un punto deslizado. Y en la siguiente voy a subir uno más, ¿sí? 2 puntos deslizados en la base dejando un puntito libre. Muy bien, giramos el tejido, corroboramos que nos queden derechitos los puntos. Ya saben que si no nos quedan derechos podemos o aumentar un puntito acá o disminuir, ¿sí? Para saber que al pegarnos de este lado nos va a quedar derecho, ¿sí? Perfecto, ahora nos metemos en las cadenitas y vamos a hacer 5 puntos bajos adentro de cada una de ellas. 1, 2, 3, 4, 5. Siguientes cadenitas. 1, 2, 3, 5. Siguientes. 1, 2. Y finalizo también con 5 puntos bajos. 1, 2 y 5 puntos bajos. Muy bien. Me voy a pegar a la base con 2 puntos deslizados. Me meto y hago un punto deslizado. Y en el siguiente, mi segundo punto deslizado. Perfecto. Ahora giramos y vamos a hacer
esta vuelta y una más de puntos bajos, ¿sí? Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto. Ahí me meto y hago un punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, y así voy a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tengo de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo. Acá llegamos al otro extremo y me voy a pegar a la base también con 2 puntos deslizados. Me meto en el primero y hago un punto deslizado, me meto en el siguiente y hago mi segundo punto deslizado. Giramos. Esta vuelta también va a ser de puntos bajos, donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito, ¿sí? Que está apretado ahí porque es el primer deslizado que hicimos. Me meto y hago punto bajo. Continúo con puntos bajos por toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Y me voy a pegar a la base con 2 puntos deslizados, ¿sí? Uno, siguiente, 2. Voy a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Giramos. Y voy a contar 3. Y en el número 4 me voy a pegar, ¿sí? Voy a contar 3 cadenitas libres. 1, 2, 3. Y en el número 4 me meto y hago punto bajo. Levanto 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Dejo 3 libres. 1, 2, 3. Y en la número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3 libres y en la número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3 y en la número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3 y en el número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4. Me quedan 3, 1, 2, 3 cadenitas libres y me pego directamente a la base, ¿sí? Ahí, muy bien, con un punto deslizado y subo uno más. Perfecto. Giramos y vamos a hacer adentro de cada uno de las cadenitas 5 puntos bajos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos. 1, 2, 5. Siguientes cadenitas, 5 puntos bajos. 1, 2, 5 puntos bajos. Siguiente, 1, 2. Muy bien, acá llegamos a terminar los 5 puntos bajos adentro del último grupito de cadenitas, ¿sí? Y nos vamos a pegar a la base con 2 puntos deslizados, ¿sí? 1, siguiente, 2. Muy bien, ahora voy a levantar 2 cadenitas, 1, 2, y me voy a pegar al medio del grupito de 5, ¿sí? De la vuelta anterior. Vamos a ver cuánto tendríamos que dejar. Vamos a dejar 1, 2, 3, y en el número 4, que sería el medio del grupito anterior,
me pego con un punto bajo. Acá voy a levantar 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3, 4 y en el número 5, que es el medio del grupito de la vuelta anterior, hago un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo. Acá levanto 2 cadenitas, 1, 2 y me pego a la base con 2 puntos deslizados, ¿sí? El primero punto deslizado y en el siguiente punto en la base mi segundo punto deslizado. Perfecto, giramos nuestro trabajo. Adentro de las cadenitas, de las 2 cadenitas, ¿sí?, con las que terminamos, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y como esta va a ser la última vuelta de arquitos, ¿sí?, de abanicos, como les quieran llamar, no vamos a hacer 5, sino que vamos a hacer 4 en las siguientes cadenitas, ¿sí? Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Siguientes. 1, 2, 3, 4. Siguientes. 1, 4. Siguientes. 1, 4. Siguientes. 1, 2, 4. Y voy a finalizar como inicié. Adentro del grupito de 2 cadenitas, ¿sí? Ahí voy a hacer 2 puntos bajos. 1. Siguiente. 2. Perfecto. Ahora me voy a pegar a la base con 2 puntos bajos. Deslizados, perdón. 1, que me pego, y el siguiente para avanzar el tejido. Muy bien. Ahí corroboramos si están derechitos los puntos, ¿sí? Nos vamos a donde nos tendríamos que pegar y vemos que están derechitos, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? No donde tengo el gancho, ¿sí? Ahí no, sino en el siguiente puntito. Voy a iniciar con mi primer punto bajo de esta vuelta. 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Y así voy a continuar con puntos bajos por toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Llegamos al otro extremo y vamos a pegarnos a la base con 2 puntitos deslizados, ¿sí? Tenemos y hacemos un punto deslizado y en el siguiente segundo punto deslizado, ¿sí? Giramos el zapatito y vamos a hacer también un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito, ¿sí?
y hacemos el primer punto bajo de esta vuelta, ¿sí? 1, siguiente, 2 y así hasta llegar al otro extremo. Llegamos a terminar los puntos bajos, ¿sí? Hasta el otro lateral y ahora nos vamos a pegar con un puntito deslizado, ¿sí? Con un punto deslizado para ahora continuar por todo el talón hasta el otro extremo, ¿sí? Con puntos bajos. Vamos a continuar por todos los puntos de lateral, talón y lateral hasta llegar a capellada nuevamente. Vamos a hacer un puntito bajo en cada uno de los puntos. Punto bajo, un punto bajo. Vamos a continuar con puntos bajos en cada uno de los puntos de lateral y talón, ¿sí? Mientras tanto, si todavía no lo hicieron, les pido que me vayan regalando su like, dejando su lindo comentario, compartiendo con algún amigo que les guste el tejido, que les guste el calzado, que les guste el crochet, el color, lo que sea, me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar hasta el otro extremo. Y si tenemos algún hilito suelto, como en este caso, vamos a ir escondiéndolo ahora en esta instancia. Muy bien, llegamos a terminar de dar la vueltita con todo puntos bajos. Nos encontramos con capellada. Vamos a pegarnos a la capelladita con 2 puntos deslizados, ¿sí? Me meto en el primero. Ahí. Y hago un puntito deslizado. Y en el siguiente, mi segundo punto deslizado. Perfecto. Muy bien, acá vamos a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Vamos a girar. Y vamos a dejar 4 cadenitas libres, ¿sí? Donde tengo el gancho no, sino el siguiente. 1, 2, 3, 4. Y en la número 5 me voy a pegar con un punto bajo. Voy a levantar 1, 2, 3, 4 cadenitas. Dejo 1, 2, 3. Y en el número 4, la cadenita número 4, me pego con un punto bajo. Subo 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 puntos libres y en el número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 puntos libres y en el número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 libres y en el número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3 libres y en el número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 libres y me pego en el último número 4 en la cadenita con un punto bajo, ¿sí? Muy bien, una vez que llegamos a la curvita del talón, aproximadamente a 2 deditos de espacio, ¿sí? A la última lineita de nuestra suela, vamos a contar cuántos arquitos tenemos, ¿sí? En mi caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dependiendo del talle que estén haciendo cada una, van a ser cuántas cadenitas, arquitos entren acá, ¿sí? Entonces acá tengo 7 por 4, 28. Tengo que dejar 28 puntos de este otro extremo. Vamos a contar la cantidad de puntos que necesitamos dejar libre de este lado, ¿sí? ¿De qué tenemos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 puntos libres, en mi caso de este lado, y en el siguiente voy a poner una marca, ¿sí? Para saber que hasta acá tengo que llegar con puntos bajos. Muy bien. Ahora sí, continúo con puntos bajos por cada uno de los puntos del talón hasta llegar a la marquita. Llegamos hasta donde tenemos la marquita, vamos a tomar ese punto también, donde está la marca, y hacemos punto bajo, ¿sí? Ahora giramos el tejido y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Pero no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto, ¿sí? En el siguiente punto hago punto bajo y así voy a continuar haciendo un punto bajo sobre cada uno de los de la vuelta anterior. Llegamos hasta el último punto bajo antes del grupito de cadenitas, ¿sí? Nos metemos ahí, hacemos el último punto bajo de esta vuelta, giramos, vamos a continuar por talón, no donde tengo el gancho, ahí no, sino en el siguiente punto, con puntos bajos hasta llegar a nuestra marquita. Y ahora sí, al llegar vamos a continuar con los arquitos del otro lateral. Una vez que llegamos a tomar la última cadenita, ¿sí? Sacamos nuestra marca. Muy bien, ahí sacamos. Y vamos a hacer una cadenita ahí en este lateral, ¿sí? En esa subidita que ahora es bajada para poder bajar. Nos vamos ahí al lateral, ¿sí? Vamos a venir acá, tenemos el primero donde hicimos esta cadenita ahora, el de abajo. Ahí, y hacemos un punto bajo. Muy bien, nos agarramos del lateral y ahora vamos a la base, ¿sí? Al primer punto libre ahí en la base. Nos metemos, hacemos punto bajo y directamente ahí voy a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4, dejo 3 cadenitas libres, 1, 2, 3 y en la número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 libres y en la número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 libres y en la número 4 ahí me pego con un punto bajo. Continúo. Uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y en la número 4 me pego. 1, 2, 3, 4, 4 cadenitas, las últimas, y me quedan 1, 2, 3 cadenitas libres. Me pego directamente en la capellada, ¿sí? Ahí me pego con un punto deslizado y tomo el siguiente para subir. 2 puntos deslizados en capellada. Giramos. Y ahora sí, en cada una de las cadenitas vamos a hacer 5 puntos bajos, ¿sí? Adentro, 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente, 1, 2,
3, 4, 5, 1, 4, 5. Siguientes. Último grupito. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Una vez que hicimos los 5 puntos bajos adentro de las últimas cadenitas, vamos a hacer un punto bajo, ¿sí?, en cada uno de los puntos del talón, ¿sí? 1, 2, ahí la subidita, y ahora todo el contorno del talón, ¿sí? Un punto bajo en cada uno de los puntos. Acá nos queda el último punto bajo libre del talón, lo tomamos, hacemos punto bajo, y ahora para bajar metemos el gancho ahí en el lateral, ¿sí? Ahí en ese lateral metemos y hacemos un punto bajo. Perfecto. Ahora vamos directamente a las cadenitas y hacemos 5 puntos bajos adentro de cada una de ellas. 2, 3, 4, 5. Siguiente grupito de cadenitas, me meto y hago 1, 2, 3, 4, 5. Y así 5 puntos bajos en cada uno de los grupitos de cadenitas. Acá terminamos de hacer los 5 puntos bajos adentro de las últimas cadenitas y nos vamos a pegar a la capellada con 2 puntos deslizados, ¿sí? El primero que esté libre nos metemos y hacemos punto deslizado, y el siguiente en la capellada mi segundo punto deslizado. Perfecto, ahí voy a levantar 2 cadenitas, 1, 2, y me voy a pegar al medio del grupito de 5 de la vuelta anterior, ¿sí? Ahí al medio me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y me pego al medio del grupito de 5 de la vuelta anterior. Levanto 4, 1, 2, 3, 4, y me pego en el medio del grupito de 5. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5, que es el medio del grupito de la vuelta anterior, hago punto bajo. 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo, levanto 1, 2, 3, 4 y dejo 1, 2, 3, 4 en la número 5, me pego con un punto bajo. Acá que ya agarré el último arquito, como inicié con 2 cadenitas, finalizo con 2, 1, 2 y me pego en el primer, dejo 2 libres ahí en la base y me pego en el siguiente con punto bajo. Continúo con un punto bajo por todos los puntos bajos del talón, ¿sí? Terminé de tomar todos los puntos bajos antes del grupito de 5 de la vuelta anterior y giro para continuar con el talón, ¿sí? Para darle altura a mi talón. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto hago punto bajo, ¿sí? Y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Acá tomé el último punto bajo libre del talón, voy a girar y no voy a tener en cuenta donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo
Y voy a continuar con puntos bajos hasta el otro extremo del talón, ¿sí? Hasta donde empiezan el grupito de 5 cadenitas. Llegué a tomar el último punto bajo del talón, ahora hago un punto bajo en ese lateral, ¿sí? Ahí hago un punto bajo, levanto 2 cadenitas y me pego al medio del grupito ese de 5, ¿sí? Dejo 1, 2 libres y en el medio de ese grupito de 5 hago punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 ahí me pego con un punto bajo. Dejo 1, 2, 3, 4, en el número 5 me pego con un punto bajo. Ahora sí, levanto 2 cadenitas, 1, 2 y me pego directamente a capellada, ¿sí? Muy bien. Ahí me pego con un punto deslizado y en el siguiente de la capellada hago mi segundo punto deslizado. Muy bien, giramos. Ahora venimos directamente adentro de las 2 cadenitas, ¿sí? Y hacemos 2 puntos bajos ahí adentro, 1, 2. Pasamos directamente al grupito de 4 cadenitas y ahí vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente, 1, 2, 3, 4. Siguiente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y en el último grupito de 2 cadenitas voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y bien, por continuar, en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior voy a hacer un punto bajo. Acá llegué a tomar el último punto bajo del talón, ¿sí? Y me encuentro con la bajadita esa, ahí en ese lateral. Voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y voy directamente al grupito de 2 cadenitas, ahí adentro, a hacer 2 puntos bajos. Y como hice en el otro lateral, en cada una de las cadenitas voy a hacer 4 puntos bajos. 4. Siguiente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y en el último grupito de 2 cadenitas voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Me pego a capellada, ¿sí? Este está tomado en el siguiente con un punto deslizado y voy a subir 1. 2 puntos deslizados en capellada, ¿sí? Giramos. Y en esta vuelta voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos del lateral, ¿sí? No tengo cuenta de esos 2 deslizados, sino que paso directamente al punto bajo. Hago un punto bajo sobre ese y continúo
haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Llegamos a cubrir todo el lateral de puntos bajos y continuamos con puntos bajos hasta llegar a cubrir todo el talón, ¿sí? Hasta acá, donde teníamos esta marquita, y luego vamos a volver a darle vuelta para altura de talón, ¿sí? Continuamos. Cubrimos todo el talón, ahora giramos. Y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, voy a hacer el primero de esta vuelta de talón, ¿sí? Continúo hasta el otro lado. Llegamos a terminar el talón, giramos. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, voy a hacer el primero de esta vuelta, continúo, puntos bajos por todo el talón. Y acá, para bajar, hago un punto bajo en ese lateral, ¿sí? Muy bien, perfecto. Y continúo ahora sí por todo lateral con punto bajo. Llegamos a terminar con puntos bajos en el último, en este otro lateral, ¿sí? Me voy a pegar con un punto deslizado a capellada, ¿sí? Ahí me pego con un punto deslizado. Perfecto. Acá voy a cortar el hilo. Cortamos. Pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos bien, ¿sí? Ahora vamos a finalizar las vueltas en redondo, ¿sí? Ahí tenemos los caladitos en los laterales, el talón, ¿sí? Bien bonito ahí atrás, que cubre ese taloncito. Y ahora nos venimos de la parte de adentro, siempre de nuestro calzado, para iniciar las vueltas en redondo, ¿sí? Ya las vueltas finales. Nos venimos al medio, en la parte de adentro, metemos el gancho, buscamos el hilo y hacemos una cadenita. En el mismo lugar voy a hacer un punto bajo y mientras tanto voy a ir escondiendo mi hilito del inicio, ¿sí? Continuamos con puntos bajos por lateral. Sigo por el talón. Acá llegamos a terminar con puntos bajos el talón. Tenemos esa subidita ahí, esa bajadita. Ahí vamos a hacer en el medio un puntito bajo, ¿sí? Como veníamos haciendo. Y directamente pasamos a el lateral, ¿sí? Y continuamos con puntos bajos por todo este lateral. Y también vamos a agarrar capellada, ¿sí? Continuamos. Tomamos el último punto de lateral y pasamos directamente a capellada. Este está tomado, entonces en el siguiente hacemos punto bajo, ¿sí? Y vamos a continuar con un punto bajo en cada uno de los puntos de la capellada, ¿sí? Perfecto. Acá terminamos de tomar los puntos de capellada, pasamos directamente al otro lateral, ¿sí? Ahí.
y vamos escondiendo el hilito que cortamos. Ahí, perfecto. Llegamos a terminar la vuelta. Acá tenemos donde iniciamos, nos metemos y cerramos con un punto deslizado. Ahora sí, vamos a hacer la última vuelta de punto cangrejo, ¿sí? Levantamos una cadenita y vamos para atrás, metemos, buscamos y punto bajo para atrás, ¿sí? Perfecto. Me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Me meto en el de atrás, busco el hilo, traigo, lazada y cierro. Me meto en el de atrás, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Me meto en el de atrás, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Con este punto voy a dar todo el contorno de mi zapatito, ¿sí? Punto cangrejo. Continuamos y nos vemos al finalizar la vuelta. Una vez que dimos todo el contorno, ¿sí? Nos encontramos donde iniciamos, ¿sí? Metemos el gancho, buscamos el hilo y sacamos, ¿sí? Ahí vamos a cortar esta distancia y pasamos el hilo por esas cadenitas que se forman, ajustamos bien y solo nos queda esconder ese hilito, ¿sí? Muy bien, y así quedan nuestros zapatitos alpargatas tejidas a crochet, ¿sí? Con sus caladitos en laterales, encapellada, su taloncito bien reforzado ahí, que mide 7 centímetros, ¿sí? Desde el pespunte hasta arriba 7 centímetros. Llega a cubrir bien nuestro talón. Perfecto. Después, en este lugarcito que dejamos libre ahí, podemos decorarlo con lo que más nos guste, ya sea con perlas y aplicarlas ahí, ya sea con canutillos, ya sea con algún brillito, ¿sí? Con lo que más les guste, ¿sí? Espero que les haya gustado muchísimo esta propuesta, tanto como a mí, compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, compartir, suscribirse, tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Muchísimas gracias, bendiciones.